Bueno, lo primero, quería agradecer a la ODAN, a la Oficina del Dato de Navarra, por organizar este evento y por supuesto, por invitarnos. Es un honor estar aquí, bueno, pues presentando un poco las oportunidades que ofrece los espacios de datos, especialmente a las pymes, ¿no? Porque las grandes empresas tienen ya recursos para enterarse bien de todo esto. Y un poco, yo quería empezar desde el principio. Estamos continuamente... espera, que esto se me está adelantando. Estamos continuamente generando datos y no somos conscientes, no acabamos de ser conscientes del valor que tienen. Perdón, me he descolgado un poco eso. No somos muchas veces conscientes del valor que tienen nuestros propios datos. Y tenemos realmente una oportunidad para destapar ese tesoro, para descubrir ese tesoro y empezar a explotarlos y generarnos beneficios, especialmente en las pequeñas empresas, donde, como comentaba, a veces estamos un poco lejos de lo que son las innovaciones y demás, y es muy importante estar ahí. Porque lo que es la economía del dato es bastante sencillo, es generar valor de esos datos. No sé por qué se está pasando, pero bueno. Generar valor de esos datos, ¿no? La economía del dato, perdón, no sé, creo que se ha grabado con tiempos, pero bueno, haremos lo que se pueda. Bueno, aquí vemos un poco que es un mercado que no es nada nuevo, es algo que ya existía y que... Perdona, es que estoy un poco, me está descolocando la situación. Es algo que ya es una realidad, ¿vale? Actualmente en España ya tenemos una economía del dato que ronda los 50.000 millones de euros el año pasado, en 2024, y se estima que en 2030 llegaremos a los 70.000 millones de euros. Es un mercado real y existente. No sé si se puede quitar, es que no es táctil, no. Vale, bueno, intentaremos sobrevivir. Aquí lo que quería destacar es que pese a estar en la 8ª posición a nivel de madurez de los datos en la economía española, ¿vale? Estamos en el tercer puesto a nivel europeo en cuanto a ingresos y en cuanto a un poco mercado de economía. Lo cual quiere decir que realmente tenemos potencial para llegar a ser segundos o incluso primeros, si realmente conseguimos mover esta madurez hacia arriba. Y actualmente nos están llegando cantos de sirena de la IA, y eso está muy bien, la IA es súper potente y nos va a revolucionar el mundo, pero la IA, si no tenemos los datos preparados, no nos va a servir. Es algo que no nos lo dice nadie, pero ahí está. Necesitamos datos buenos de nuestras empresas para que la IA realmente sea efectiva. Si no, nos vamos a comprar un coche muy caro, pero no vamos a tener gasolina para moverlo. ¿Vale? Según datos de Gartner, solo una de cada 5 empresas tiene los datos preparados para la IA. Entonces, es algo que antes de empezar con la IA, yo recomiendo a todo el mundo empezar a preparar sus datos. ¿Y cómo preparo mis datos? Bueno, es algo relativamente sencillo, similar a cualquier otra materia prima, ¿vale? Los datos, lo primero que hay que hacer es descubrirlos. Tenemos que analizar cuáles son los datos que realmente nos pueden aportar valor dentro de nuestra empresa, porque hemos dicho que generamos millones y no todos son explotables. Tenemos que trabajar, extraer esos datos, sensorizar o medir donde haya que medir. Y luego hay, por último, un proceso que es prepararlos, transformarlos de una materia bruta que no sirve de nada en un dato que tenga valor. Por ejemplo, si yo digo un sensor me da un valor de 75, lo primero que me pregunto es ¿75 qué? Pues lo primero es añadir una capa de semántica. 75 grados centígrados, eso es una temperatura, ¿vale? Pero tampoco me aporta mucho. Si yo sé que esos 75 grados es un sensor que está midiendo el líquido refrigerante de una máquina fresadora que está cortando aluminio a 8.000 revoluciones por minuto, ya no tengo un dato, tengo una información, tengo un paquete que me sirve para tomar una decisión. Oye, cuidado, es demasiado alta, tienes que parar la máquina porque si no te va a reventar la herramienta, ¿vale? Entonces, es muy importante que ese dato, cuando se habla, ¿no?, la economía del dato, uno se cree que va a ser inmediato. No, hay un proceso de preparación
que no es complejo, pero requiere trabajo, requiere planificación y muchas veces requiere la guía de alguien que tenga experiencia en esto, ¿no? Bueno, y luego sobre eso ya podemos generar aplicaciones, generar piezas, pues un chasis de un coche, pues tenemos dashboards, tenemos información que nos permite tomar decisiones y ya el siguiente paso o lo que es la completud serían las grandes aplicaciones, lo que es el pasaporte digital de producto, lo que es el cálculo de la huella de carbono, lo que es la optimización de la cadena de producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto es un proceso que, lo que decía, no es complejo, ¿vale?, pero requiere tiempo, requiere dedicación y requiere recursos. Además, por encima de este uso primario, cuando tenemos un dato, tenemos un uso primario, tenemos un uso secundario. Un dato lo podemos aprovechar y eso es más economía, ¿vale? Entonces, siempre nos sale a cuenta generar datos, hacerlo bien y así los podemos reaprovechar. ¿Cómo podemos explotar los datos? Principalmente hay tres maneras. La más obvia, monetización directa, vender los datos y me genera un ingreso extra. Pero hay otras, reducción de costes y optimización. Esta quizás es la más habitual en realidad a día de hoy, ¿vale? Y la que para mí es más potente, todo lo que no sabemos que podemos hacer y podemos llegar a hacer mediante los datos, nuevos productos y servicios basados en datos, mantenimientos predictivos, servicios añadidos de todo tipo. Los smartwatches antes eran tontos, ahora te hacen hasta un electrocardiograma. Todos esos son servicios añadidos que dan valor y nos pueden generar nuevos ingresos. ¿Cómo está la economía del dato en el mundo? Bueno, comentaba antes, ¿no? Estados Unidos y China acaparan el 50% del mercado de los datos. China principalmente con el comercio electrónico y la inteligencia artificial. Estados Unidos con lo que son las infraestructuras de datos y de procesamiento, ¿no? ¿Y qué hace Europa? ¿O dónde está Europa en todo esto? Pues no estamos ahí. Pero Europa tiene un plan y quiere estar ahí. Y es la estrategia europea del dato. En teoría, antes de que acabe el mes, o sea, hoy o mañana, van a publicar la nueva estrategia del dato que habla de la Unión Europea del Dato. Perdón, esto es un poco rollo, ¿vale? ¿En qué se basa esta estrategia? Bueno, en dos ejes, principalmente en un nuevo marco normativo, ¿vale?, donde tenemos, pues habréis oído, la ley de la inteligencia artificial, la ley de los datos, de la gobernanza de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego lo que son los espacios de datos europeos, que lo que ha identificado la Unión Europea es una serie de sectores en los que quiere que haya un espacio de datos y que se pueda compartir datos entre todos los Estados miembros, ¿vale? La nueva estrategia que se plantea o que se tiene que publicar mañana o pasado, lo que pretende en primer lugar es una simplificación normativa, ¿vale?, porque no es quizás fácil tener 6 leyes y tener que estudiárselas todas para poderse meter en la economía, entonces quieren simplificar la normativa y, por otro lado, multiplicar el esfuerzo para promover la economía de los datos, que las empresas compartan datos, generen datos, ¿vale? Y la pregunta del millón, ¿y qué es un espacio de datos? Bueno, como bien comentaba antes, la clave de un espacio de datos, y perdonar por las diapositivas, es la gobernanza, ¿vale? Es la confianza. Es un marco interoperable basado en principios de gobernanza y con herramientas y tecnologías acordadas entre los que forman el espacio de datos, que lo que busca es promover las transacciones de confianza, porque si no generamos confianza, no vamos a conseguir compartir datos. Porque yo lo que no quiero es que mis datos lo utilice mi competencia para hacerme más competencia. Yo lo que quiero es generar valor. ¿Cómo es un espacio de datos? No he querido meterme en la parte tecnológica, en la parte técnica, pero es muy sencillo. Básicamente necesitamos un conector, ¿vale?, que nos lo podemos instalar en nuestras instalaciones o nos lo puede dar alguna entidad como un servicio, lo puedo contratar y no me tengo que instalar nada, apunto ahí mis datos y los estoy compartiendo. Yo digo con quién puede acceder a mis datos, cuándo, cuántas veces, a qué precio, si quiero ponerle un precio, etcétera, etcétera. Es tan sencillo como eso, no tiene más complicación. Detrás hay toda una tecnología que no es tan sencilla, pero para lo que el usuario es bastante sencillo. Bueno, y aquí es donde nace ByData. ByData es la Asociación para el Desarrollo, perdón, ya no le pongo porque la Asociación para el Desarrollo de la Economía del Dato en España y Portugal. Es una iniciativa del Hub de la International Data Space Association en España. Es
La International Data Space Association es la principal impulsora, la inicial de los espacios de datos, luego ha habido otras organizaciones que han sumado. ¿Vale? Y nosotros en ByData tenemos 4 ejes de actuación estratégicos, lo que es promover el conocimiento, la innovación, generar talento, que hemos dicho, que me he olvidado de comentarlo antes, en la transferencia de los datos hay un déficit de más de 30.000 profesionales para la economía del dato en España, y eso es muy importante. También intentamos contribuir a cubrir ese gap, ¿vale? Y luego, por supuesto, generar ecosistema, conectar empresas, con proveedores, con usuarios y gente que pueda compartir datos y demás. Muy rápidamente, en el eje de conocimiento contribuimos a generar ese conocimiento trabajando en las UNES, en las ISOs, etcétera, que están definiendo los espacios de datos, y también en los grupos de trabajo a nivel internacional que están trabajando en desarrollar la tecnología. En la parte de innovación hemos hecho un poco la labor de un centro demostrador durante muchos años. Ahora hemos decidido que eso lo vamos a dejar que lo hagan los centros demostradores, pero cuando no habían, hemos desarrollado hasta 32 proyectos con pequeñas empresas, la mayoría, alguna grande también, en diferentes sectores de esos 14 que establecía la Comisión Europea. En la última convocatoria del Plan de Espacios de Datos del Ministerio hemos promovido un porrón de proyectos con los que estamos directamente conectados, centros demostradores, que es donde se puede ir a probar y a desarrollar esas tecnologías, casos de uso de empresas de todo tipo, grandes, pequeñas y medianas, y luego productos y servicios, porque eso es también otra de las cosas que falta, producto real basado en espacios de datos, ¿no? Todo esto, esta iniciativa muy buena del Gobierno del Estado, pues nosotros hemos estado apoyando y promoviendo que nuestras empresas participen, y también estamos difundiendo el kit que nos van a presentar ahora. La parte de generar talento, más de 500 profesionales han pasado por nuestra formación. La formación que en principio solo es para socios, con lo cual, imaginaros, solo entre nuestros socios hemos movido 500, ¿no? Y queremos ir abriendo esa formación. Además, hemos puesto en marcha junto a IDSA el programa de certificación profesional. Si queréis trabajar en espacios de datos, yo os recomiendo certificaros o certificar a vuestros profesionales. Es la manera de demostrar no solo que sabes lo que es un espacio de datos, sino que tienes el conocimiento real y la aportación. ¿Vale? Es un programa que nació hace apenas un año y ya estamos en los 4 continentes, más de 60 personas certificadas, 150 personas que han participado, y eso que por ahora, hasta ahora solo teníamos un curso, que era el de fundamentos. Ahora hemos lanzado el de Business Consultant, que lo que busca precisamente es que se entienda bien el concepto y saber acompañar a las empresas en esa toma de decisiones. Y bueno, y en la parte del ecosistema, bueno, destacar nuestro evento estrella, el foro, que es en el mes de junio, ¿vale? Este año hemos tenido más de 350 personas, más de 300 en presencial. Bueno, es una oportunidad para intercambiar opiniones, aprender un montón y ver casos de uso reales en España y en el resto de Europa. ¿Vale? Y nada, invitaros a empezar a arrancar este camino, si no lo habéis hecho ya, de la economía del dato. Nosotros estamos ahí para apoyaros en lo que queráis, podéis contactarnos y nosotros encantados, la formación, en los proyectos, etcétera, etcétera. Seguiremos colaborando, por supuesto, con Asertic, con la Oficina del Dato de Navarra. Estamos encantados porque es un ecosistema muy dinámico y bueno, nada, muchísimas gracias. Creo que vais a disfrutar mucho del evento. Hay casos de uso muy interesantes, algunos de ellos de nuestro ecosistema. Y nada, muchísimas gracias a todos.